Bueno, imaginen una finca en Málaga. Se llama Los Naranjos. Estamos en abril de 2008, Y allí Lucía Garrido aparece muerta. en la piscina. Un crimen, de una brutalidad extrema que acabó destapando una presunta red de corrupción, narcotráfico y muchos silencios. Muchos. Hoy vamos a intentar seguir el rastro de este caso, que sigue sin resolver, ¿eh? Nos basaremos en documentos, testimonios y también en trabajos como el documental Lucía en la telaraña. Sí, la idea es meternos un poco en esa telaraña, como bien se llama, para entender no solo los hechos, que ya son duros, sino la magnitud de todo. ¿Y por qué, tantos años después, sigue habiendo miedo y preguntas sin respuesta? Exacto. Es un caso que la verdad plantea cuestiones muy, muy incómodas sobre cómo funcionan ciertas cosas. Antes de que la asesinaran, la vida de Lucía ya era una pesadilla. Se había separado de su pareja, Manuel Alonso, pero seguían viviendo en la misma finca. Y ahí empezó todo. Un calvario, sí. Acoso, amenazas muy directas. Le llegó a decir, fíjate, saldrás de aquí en una bolsa de basura. ¡Qué barbaridad! Era un asedio constante, vamos. Y lo más doloroso, quizá, es que Lucía no se cayó. Ella denunció. Claro. Fue a la Guardia Civil, a los juzgados, pero nada. Como consta en un auto judicial de Málaga de 2007, le negaron la orden de protección. Una y otra vez. ¿Pero cómo es posible? Pues se sentía totalmente abandonada. Es más, sospechaba que algunos agentes, que estaban del lado de su expareja. Increíble. O sea, denunciar no le sirvió de nada. En su caso, no garantizó su seguridad, desde luego. Y el miedo era palpable. Alonso tenía animales exóticos allí, leones, tigres, Sí. y por la noche, los rugidos. Imagínate el terror psicológico. Uf. Y además la aislaron. Le quitaron el coche. Le cortaban la luz, el agua. Perdió 25 kilos y su hija, que tenía 10 años, lo presenció todo. Terrible. Lucía tenía pánico. Llegó a decir eso de, si desaparezco, buscad en la jaula de los leones. Sabía que estaba en peligro. Y hay otro detalle. Los perros. Sí, eso es. Eso es muy inquietante. Tenía 2 mastines que vigilaban la casa. Pues desaparecieron unos días antes del crimen. Mucha casualidad, ¿no? Demasiada. Ella sabía que algo iba a pasar. Por eso guardaba una carpeta. Decía que era su tesoro. Con documentación, ¿verdad? Sobre cosas ilegales en la finca. Exacto. Pensaba que era su salvoconducto, Su única protección. pero no bastó. El 30 de abril de 2008 la atacaron al llegar a casa. La yugular y luego la ahogaron en la piscina. Una brutalidad, extrema. ¿Y mientras él dónde estaba? Manuel Alonso tenía una coartada, muy preparada. ¿Ah, sí? Un viaje a Cádiz y Ronda justo esos días, con tickets, cámaras, todo documentado. Tan perfecta que, bueno, Que olía mal, ¿no? exacto. Precisamente por eso, al SAI, a Asuntos Internos de la Guardia Civil, les pareció sospechosa. La calificaron de falsa e inverosímil. Pero la investigación inicial, la que llevó el teniente Valentín de la Guardia Civil, fue por otro lado. Sí, esa investigación estuvo llena de irregularidades. Se intentó decir que era un suicidio, imagínate. Pero con esas heridas, Claro, el forense lo descartó de plano. Luego, pruebas clave como el cuchillo, una llave, sin ADN concluyente. ¿Y al final qué pasó? pues que el caso se archivó. Mayo de 2009. Falta de autor conocido. Así, sin más. Pero la historia negra de los naranjos no termina ahí. Justo un año después, abril de 2009, Sí. mueren tiroteados 2 hombres colombianos. En la misma finca. Alonso dijo que fue en defensa propia. ¿Y quién investigó? El mismo teniente, Valentín. Y ese caso también se archivó. Increíble. 3 muertes violentas en un año, en el mismo sitio, y ninguna conexión. Para la investigación inicial parece que no. La familia de Lucía estaba, lógicamente, indignada. Claro. Años después, en 2016, se supo más. Condenaron a Manuel Alonso y al teniente Valentín por narcotráfico. Sí. Se confirmó que la finca era una guardería de drogas. Y eso, claro, ya conectaba muchos puntos. Reforzaba la sospecha de una trama, de corrupción. Y fue la familia de Lucía, ¿no? Con ayuda de la AOGC. La Asociación Unificada de Guardias Civiles, sí. Su apoyo fue crucial. Consiguieron reabrir el caso en 2012.
Y pasó a la Policía Nacional y luego al SAI. Al mismo SAI que ya había dudado de la coartada de Alonso años antes. Toda esta maraña se ve muy bien en el documental Lucía en la telaraña. Es que, lamentablemente, el caso de Lucía no es aislado. Si miramos las cifras de 2023, Andalucía estaba a la cabeza en feminicidios en España. Y hay un dato terrible que conecta directamente con Lucía. Más del 85%, casi el 90% de las víctimas mortales en Andalucía o no habían denunciado o, como ella, sus denuncias no sirvieron para protegerlas. Entonces, ¿qué está fallando? Es la pregunta que flota en el aire, ¿no? Una pregunta muy seria sobre el sistema de protección. Después de reabrir el caso, hubo un juicio, octubre de 2019, pero un jurado absolvió a los acusados. Sí, pero ese juicio se anuló. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo anuló en febrero de 2020. Dijo que había que repetirlo. O sea que la verdad judicial todavía está pendiente. Todavía. Y mientras, el miedo sigue ahí. Hay testigos clave que, bueno, o han sido asesinados o han tenido que irse de España. ¡Uf! La hermana de Lucía, Rosa, se preguntaba si el silencio es lo único que les queda. El miedo ha sido muy eficaz en este caso. La telaraña sigue ahí, proyectando su sombra. ¿Hasta dónde llegan los hilos? ¿Qué secretos guarda todavía los naranjos? Preguntas que quedan resonando. Y que nos hacen pensar, ¿verdad? Sobre la confianza en las instituciones que deberían protegernos. Una reflexión, bueno, bastante inquietante para terminar esta inmersión.